Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Les habla su servidor, el pastor Walker, y con el tema número 4 de nuestra serie, el mensaje de los tres ángeles. Y esta es la parte número 2 del mensaje del primer ángel. La palabra clave hoy que vamos a estudiar dentro del mensaje del primer ángel es el temor a Jehová. El verso 7 dice, diciendo a gran voz, Apocalipsis 14, verso 7, temed a Dios. Así que ahí nos vamos a detener. En el primer tema del mensaje del primer ángel vimos el verso número 6, el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y ya entendimos que el evangelio eterno es el mismo. Solo en Cristo hay salvación, Jesús es el Salvador, Jesús es el juez y Jesucristo es el creador. Ahora, el verso número 7 nos da la segunda parte del mensaje del primer ángel. Temer a Jehová. Lo más cercano a la palabra temor está en Salmo 111, verso 10, que quiero leer contigo. Así que cuando Apocalipsis 14:7 nos menciona que hay que tener el temor de Jehová, realmente nos lleva a Salmo 111, el verso número 10. Y el salmista nos explica qué significa tener el temor de Jehová. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. De acuerdo a lo que nos indica la palabra de Dios, temer a Jehová o tener el temor de Jehová, lo que nos está diciendo este mensaje, estos mensajeros nos dicen que nosotros tenemos que reverenciar a Dios. Nos dice que la verdadera fe se prueba a través de la obediencia. Cuando obedecemos las instrucciones de Dios y los mandamientos de Dios, es porque nosotros tenemos el temor de Jehová. Así que hay dos clases de temor en este mundo. Primero, el temor que conocemos como el temor humano. El temor humano nos trae miedo, nos trae preocupación. Cuando estamos muy preocupados, cuando tenemos miedo, decimos tengo miedo, tengo temor. Ese miedo y ese temor vienen producto del pecado. Desde el primer momento en que Adán y Eva cayeron en la desgracia del pecado, sintieron no la reverencia, no la obediencia a Dios, sino el miedo y la preocupación, y se escondieron de Dios. Salieron escondiéndose de Dios, tenían miedo, estaban asustados, tenían nervios, no querían enfrentarse con la realidad, sabían que habían fallado. Y eso produjo en ellos desánimo, miedo, terror. Pero el temor a Dios que nos está hablando aquí, Apocalipsis 14, verso 7, es el mismo que nos dice Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría. Dios nos hizo a todos sumamente inteligentes, con la capacidad de razonar y tomar decisiones. Pero cuando estas decisiones van en contra de nuestra felicidad por ignorar la soberanía y las instrucciones de Dios, caemos en problemas. Y entonces no somos sabios. La sabiduría consiste en tomar buenas decisiones. Las personas que toman buenas decisiones son sabias. Y la mejor decisión de un sabio es reverenciar y tener respeto por Jehová Dios, por el nombre de Jehová Dios. Ahí comienza todo el principio de la sabiduría. Así que lo que nos está diciendo el mensaje del primer ángel es que debemos salir del miedo, de ese pánico, de esa preocupación e ir a Dios. Así como Adán y Eva fueron cubiertos por el cordero, por la piel, que Dios Jehová los vistió y los abrazó y comenzó entonces a quitarle ese miedo, ese temor. Eso es lo mismo que sucede con nosotros cuando conocemos el Evangelio. Dios nos abraza y todo ese miedo, ese pánico, ese terror humano que nosotros sentimos producto del pecado comienza a desaparecer. Así que Salmo 34 nos da algunas características del temor a Jehová Dios. Salmo 34, verso 4 al 9. Voy a compartir contigo las características, que hay 5 características que encontramos en Salmos 34, verso 4 al 9, con respecto al temor de Dios, o al temor a Jehová Dios. Salmo 34, verso 4 al 9 dice así, busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores, de ese miedo humano, de ese pánico producto del pecado. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová Dios lo oyó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él.
Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En este versículo nosotros vemos que el temor a Jehová tiene algunos elementos. Tiene la confianza en Dios. El segundo elemento que vemos es que el ser humano que tiene el temor a Jehová va a honrar el nombre de Dios. El tercer elemento que encontramos es que el ser humano que tiene el temor a Jehová adora a Dios y renuncia a todos los dioses de este mundo. No cohabita con dioses de este mundo, sino que toma la decisión de adorar solamente a Dios el Creador. Toma la decisión de reverenciar a Dios. Ese es el cuarto elemento. Y el quinto elemento comienza a amar a Dios por encima de todas las cosas. Así que las 5 características que nosotros encontramos en la palabra de Dios de el temor a Jehová es confianza, honrar el nombre de Dios, adorar a Dios, reverenciar a Dios y amar a Dios. Cuando nosotros comenzamos a tener no el miedo, ni terror, ni preocupación por confiar en Dios, comienza el principio de la sabiduría, ese temor a Jehová. Así que el mensaje del primer ángel, además de tener buenas nuevas de Jesús, también tiene buenas noticias de que nosotros podemos salir del miedo, del pánico que produce el pecado y comenzar a tener confianza en Dios, honrar a Dios, reverenciar a Dios, adorar a Dios y amar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora vamos a llevar esto a un plano práctico. ¿Cómo nosotros podemos comenzar entonces a colocar eso en práctica? El verso 11 hasta el verso 14 del mismo Salmo 34 nos da la respuesta. Dice así, verso 12, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La paz es Dios. Jesús dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. No tengan miedo. No se asusten. Eso es lo que dice Jesús. No la paz de este mundo, sino la paz que yo doy. No tengan miedo, no tengan temor. Vengan a mí y yo les daré una paz que sobrepuja todo entendimiento humano. Esa es la paz que Jesús te ofrece. La paz del perdón de tus pecados, la paz de reconciliarte con tus seres queridos, la paz de la salud, la paz de tu familia, la paz de saber que los muertos en Cristo resucitarán, que te encontrarás con tus seres queridos en la segunda venida de Jesús. Esa es la paz que nos da este mundo. Por eso, llevar a un plano práctico el temor a Jehová, de acuerdo a Salmos 34, verso 12 al 14, significa oír a Dios. ¿Cómo lo vas a oír? A través de la Santa Biblia. Cada vez que tú abres el libro, la palabra de Dios, tú escuchas la voz de Dios. Perseverando en sus mandamientos. La ley es el ayo, dice Pablo, es un tutor que nos lleva a Jesús. La ley muestra el carácter de Dios y su justicia sempiterna. Nosotros entonces nuestro carácter va siendo moldeado a imagen y semejanza de Dios a través del poder del Señor Jesús, la obra intercesora del Espíritu Santo y el poder de las Sagradas Escrituras, la voz de Dios hablando a nuestra conciencia. Vamos a preservar la ley de Dios, vamos a guardar la ley de Dios. Gustad y ved que Dios es bueno y que sus mandamientos son buenos. En número 3, tenemos que apartarnos del mal. Nuestra parte es apartarnos del mal. Cualquier cosa que quiera dañar tu relación personal con Jesús, de tu adoración con Jesús, de reverenciar a Jesús, de honrar a Jesús, de confiar en Cristo, de amarlo, cualquier cosa que el diablo está colocando, que tú sabes qué cosa es, apártate del mal, apártate. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer, apartarnos de algo que nos hace daño para cortar con el mal y así podamos estar recibiendo la paz que Jesús nos está ofreciendo. ¿Cuáles son los resultados del temor a Jehová? En el Salmo 145 tenemos nosotros los resultados del temor a Jehová. Cuando decidimos obedecer las instrucciones de Dios y comenzamos a vivir la paz de Dios, tenemos beneficios. Y lógicamente, así como hay desgracias que nosotros nos acarreamos por apartarnos de Dios, también hay beneficios que encontramos
cuando obedecemos las instrucciones de Dios. Salmo 145, versículo 18 al 20 dice: cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que invocan su nombre de veras. Cercano está Jehová. Cumplirá el deseo de aquellos que le tienen el temor. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, pero Jehová Dios destruirá a los impíos. Así que los resultados de llevar una vida del temor a Jehová es confiar en el juicio definitivo que Dios hará sobre el pecado y la recompensa de la vida eterna que tiene Dios a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos y que esperan su venida. Pero mientras vivamos en este mundo, aún como Jesús le dijo a los discípulos, tendréis 100 veces más aquí, 100 veces más y también la vida eterna. Mis queridos hermanos, el mensaje del primer ángel nos dice que Dios quiere quitar el miedo, erradicar del corazón nuestros temores, nuestra angustia y darnos paz, darnos confianza. Que sí es posible obedecer los mandamientos de Dios en el amor y en el poder de Jesucristo. Que sí podemos tener confianza en Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, amar a Dios, reverenciar a Dios y que por el poder y la gracia de Cristo podemos apartarnos de todo aquello que nos hace daño en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en toda aquella cosa que el diablo coloca para destruirnos. Podemos apartarnos de ello y los resultados de tener el temor de Jehová será 100 veces más aquí y la vida eterna también. En el próximo estudio seguiremos estudiando acerca del mensaje de primer ángel. Dios te bendiga.